Bueno, bienvenidos a esta clase de Bookless for. En este caso, hay veces que dentro del juego, de la aplicación que estemos haciendo, necesitamos hacer ciertas cosas, pero a veces no lo podemos hacer ni una, ni dos, ni tres, sino a lo mejor lo tenemos que hacer unas 20 veces, 100 veces, 60 veces. Claro, y aquí tenemos un problema. Al hacerlo a mano, eso al final no tiene ningún sentido, no acabaríamos nunca, ¿no? Y si lo que busca al final es control total sobre lo que estamos haciendo en cada una de las veces que vamos a hacer cada una de esas vueltas o esas iteraciones, ¿no? Cada vez que se repite. Entonces, en este caso, donde el bucle for coge muchísima fuerza, prácticamente es fundamental dentro de la programación, y es entonces donde tenemos que darle una vuelta y pensar, por ejemplo, en funcionalidades como generar enemigos, colocar plataformas, que lo vamos a hacer hoy para que vean una pequeña práctica sobre eso, o aplicar diferentes efectos. Yo les voy a dar también un ejemplo para que puedan hacerlo como ejercicio en esta parte del módulo. Entonces, en este caso, a nosotros lo que nos interesa es saber exactamente qué es un bucle for, cómo se declara, cómo se trabaja y cuáles suelen ser la mejor manera de trabajar con ello. En definitiva, el bucle for al final es una estructura que te permite repetir una acción un número exacto de veces que tú puedes controlar, iterar completamente bajo un control específico, y tienes tres partes normalmente fundamentales. Entonces, antes de empezar, vamos a venirnos aquí al Begin Play y vamos a ver cómo se estructuraría un for. Primero, normalmente, aquí estamos ya en nuestro IDE, generalmente estamos en tres partes bien diferenciadas. Generalmente es el inicio, la condición y el incremento para la siguiente vuelta. Es decir, nosotros creamos una variable que le vamos a llamar i y le decimos vamos a empezar en la vuelta número 0. Nosotros podemos empezar en la vuelta 1, en la 5, en la que nosotros queramos, pero realmente por lógica general se empieza siempre en la 0. Punto y coma. Ahora nosotros tenemos que establecer cierta condición para que itere cierta cantidad de veces. Si nosotros queremos que el código se repita 10 veces, entonces necesitamos decirle, mira, mientras i sea menor que 10, por ejemplo, y en cada vuelta, mientras i sea menor que 10, me va sumando un valor a la i, de tal manera el for siempre sabe en qué vuelta se encuentra en ese momento. En la primera vuelta valdrá 0, en la segunda 1, 2, 3, hasta 10. Entonces, teniendo este concepto claro, vamos a hacer un ejemplo muy básico. Vamos a imprimir un mensaje por pantalla hasta 10 veces. Vamos a escribir aquí, segundo, -1, aquí mismo. Y así imprimimos por pantalla pues cada uno de los valores de i. En vez de hacerlo así, que siempre utilizamos lex to string, es mucho más fácil de lex to string y aquí colocamos la i. Una vez que ya lo tenemos claro, lo que vamos a ir dando vueltas y vamos a ir imprimiendo por pantalla el valor de la i. Vamos a compilar. Perfecto, ahora lo que lo tenemos claro, nos volvemos al editor y ahora aquí dentro tenemos nuestro actor específico que hemos creado para esta clase y al darle al play nos damos cuenta de que ahora estamos recorriendo del 0 al 9. Pero ¿qué pasa? Fíjense bien, como nosotros en este momento estamos yendo del 0 al 9, claramente nunca vamos a llegar al 10, porque nuestro primer valor es el 0. Si nosotros esto lo cambiamos a 1, lo estoy cambiando directamente en el código, estamos compilando de nuevo. Y ahora le volvemos a dar al play, nos damos cuenta como ahora vamos del 1 al 9. Pero aquí viene una cosa muy interesante. ¿Por qué nunca llegamos al 10? Porque realmente la condición a la que nosotros estamos llegando es que si el valor ya vale 10, entonces en ese momento te para. Entonces da igual que empieces en el 0, en el 1, el 2, en el 5. Es más, si ahora coloco que empecemos en el 5, como estáis viendo aquí, el valor igualmente nunca va a llegar a 10. Es precisamente por eso que nosotros podemos hacer otro operador como el que nosotros hicimos en el if. Es decir, mientras la i sea menor o igual a 10, entonces vas a seguir iterando. Entonces ahora vamos de 5 a 9. Entonces, en el momento en el que nosotros pongamos menor o igual a 10, vamos a compilar. Ahora vamos a ver cómo se va a ir de 5 a 10. Perfecto. Y ahora, como vemos aquí, va a ir de 5 a 10. Con este concepto bastante claro de cómo son las iteraciones de for, realmente si ya vienes dentro de los fundamentos de Blueprint, ya sabrás cómo se utiliza el for each y todos los componentes. En este caso, el for each nosotros lo hemos visto ya porque hemos dado las variables de tipo array y cómo recorrerlas. Eso lo veremos ahora con una clase práctica en la cual vamos a spawnear cierto actor que nosotros hemos creado que se llama BP Plataforma para que veamos visualmente cómo se puede trabajar con un sistema de iteración. Con este concepto claro y ahora sabiendo cómo se ejecuta todo esto, lo que tenemos que ver ahora mismo es cuál es la manera más eficiente o cuándo usar el for. Generalmente, sabemos exactamente cuántas veces queremos repetir algo. Y por lo tanto está generando cosas con cierto patrón o por patrón. Entonces esto es súper importante. Necesitamos usar un número X de veces o un número Y de veces, o sea, iteraciones. Y no estamos trabajando con colecciones, sino con rangos numéricos. Por ejemplo, 10 plataformas, una en cada 300 unidades de distancia. Entonces, para nosotros visualizarlo, sobre todo, mucho mejor, vamos ahora a hacer la práctica. Yo lo que he hecho, si nos vamos al editor, es crear un blueprint, completamente en Blueprint, donde he creado una plataforma para nosotros colocarlas en el escenario. Antes de meternos en el for, les voy a enseñar un poco cómo se spawnea directamente esto en el escenario, cuál es el código, es increíblemente simple. Primero tenemos que tener en cuenta una cosa importante. Esta clase BP Plataforma hereda directamente de Actor, entonces tenemos que utilizar un tipo de variable que se llama tsubclass of. Esto tiene que siempre ir bien escrito y aquí le tenemos que decir de qué actor hereda. Y en este caso hereda aquí. Entonces vamos a poner ahora BP Plataforma.
y ya tenemos una variable. ¿Qué pasa? Nosotros en este caso no la estamos inicializando. Es por eso que lo mejor es que nosotros le pongamos el sistema de reflexión para ahora en Blueprint, nosotros asignar exactamente la clase. Ahora mismo nosotros no estamos asignando un actor, sino una clase. Vamos a volvernos al editor, está compilando para que lo veáis. Una vez que ha terminado, si nosotros nos vamos a MyActorBooklet, que es donde estábamos, vemos que ahora tenemos una variable de tipo clase, que es así moradita, y aquí nosotros tenemos que colocarle directamente cuál es el actor al que nosotros nos estamos refiriendo. Entonces nosotros ponemos aquí plataforma, pp plataforma, perfecto, compilamos y guardamos, que al final no deja de ser esta que tenemos aquí. Una vez que ya tenemos esto configurado, lo más fácil es saber cómo nosotros podemos spawnear esto dentro de un escenario. Generalmente podemos utilizar en C++, o la mejor manera de hacerlo, aunque luego podemos utilizar otro tipo de librería. En este caso tenemos que coger una referencia al mundo para saber principalmente que el mundo existe y por lo tanto podemos spawnear en él. Entonces hacemos uWorld, puntero a mundo, le ponemos el nombre y ponemos getWorld. Esta función lo que nos permite es almacenar dentro de la variable world de tipo puntero una referencia a nuestro mundo y simplemente le tenemos que decir si world existe y no es nulo, entonces en este caso vamos a hacer un, aquí está, spawn, aquí está. Fíjense, en este caso le hemos dicho que nos spawnee la BP plataforma, que es la variable que tenemos abajo, pero claro, esto realmente sigue estando mal, porque nosotros hemos verificado que el mundo existe, pero si nosotros en este caso no tuviéramos la plataforma vinculada directamente en nuestro Blueprint, esto notaría un fallo crítico, incluso se nos podría llegar a crashear el programa. Entonces, para evitarlo, lo que tenemos que hacer es cortarlo, y antes de nosotros ejecutar ese código tenemos que hacer una segunda comprobación y tenemos que preguntarnos si esto también es válido. En el caso de que sea válido, es entonces cuando nosotros vamos a intentar spawnearlo en el mundo. Pero fíjense ahora la problemática que vamos a tener. Vamos a hacer la prueba, vamos a compilar, nos volvemos al editor para que lo vean. Al final nuestra intención aquí, si nosotros vemos, es que nuestras plataformas en un momento dado, ¿vale?, aparezcan justo donde nosotros tenemos nuestro actor como punto de partida. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros ahora le damos al play, nos vamos a dar cuenta de que esto no se está creando en el centro, sino que la plataforma se está creando aquí. ¿Esto por qué? Esto pasa porque realmente la referencia que está cogiendo para posicionarse en el mundo una vez que aparezca es la referencia 000, tanto en localización como en rotación. Y eso generalmente es el inicio del mundo. Para nosotros realmente poder colocarla donde está nuestro actor, primero tenemos que coger una referencia de nuestra propia localización. Para eso, lo que vamos a hacer es irnos aquí, y nuevamente lo que vamos a hacer en este caso es poner aquí fvector, porque la localización es una distribución de una posición de X y Z, y vamos a poner aquí location, y le vamos a poner getActorLocation. Al no especificarle un actor específico ni sacarlo directamente de otro actor, lo que le estamos diciendo aquí es danos nuestra ubicación en el espacio dentro del mundo. Y esto claramente solo lo va a hacer siempre y cuando el mundo sea válido y siempre y cuando la plataforma sea válida. Entonces, una vez que ya lo tenemos, lo que vamos a hacer es sustituir aquí este fvector que representa la localización, y aquí vamos a poner location. Y ahora lo que estamos haciendo es colocar donde estamos nosotros y en ese momento colocar la plataforma. Una vez que lo tenemos claro y compilamos, volvemos a nuestro editor. Perfecto. Y ahora que estamos aquí, le damos al play y ahora veremos cómo ya no aparece aquí. Exactamente. Fíjense que ahora ya no aparece en el 000, sino que aparece justamente donde nosotros hemos colocado a nuestro actor justo cuando nosotros estábamos queriendo. Perfecto. Ahora vamos a darle una vuelta a esto justamente. Imaginemos que no solo queremos spawnear un actor, sino lo que nos interesa es spawnear esto durante 10 veces y que no se coloquen todas en el mismo sitio. Porque fíjense, vamos ahora a intentar hacer una iteración precisamente. Y nosotros nos metemos aquí, ya tenemos verificación de que el mundo existe y de que nuestra plataforma también está verificada y que existe. Perfecto. O sea, lo tenemos ahora todo. Ahora vamos a hacer una iteración donde vamos a empezar en la vuelta 0 y le vamos a decir que si es menor o igual a 10, entonces me itere. Hasta aquí las condiciones están claras. Necesitamos que dé 10 vueltas. Y dentro de esas 10 vueltas necesitamos hacer lo siguiente. Si se fijan, nuestro actor principal no debería estar moviéndose necesariamente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que antes del for vamos a sacar nuestra localización. ¿Por qué? Si nosotros metemos el getActorLocation dentro del for, cada vez que da una vuelta va a volver a localizar eso y es totalmente innecesario. Nuestro actor no se va a mover en ningún momento. Lo único que se va a colocar son las plataformas que vamos a spawnear, que es diferente. Entonces, este código que tenemos aquí de spawnear, esto sí que lo tenemos que meter dentro. Pero claro, ahora aquí tenemos otra problemática. Necesitamos posicionar todos los actores, porque miren lo que va a pasar si ahora compilamos y arrancamos el juego tal cual lo tenemos ahora mismo. Volvemos al editor. Perfecto. Si nosotros ahora intentamos spawnear los 10 actores, fíjense que ustedes me van a preguntar, ¿y dónde están los 10 actores? Parece que no está, ¿verdad? Vamos a comprobar a ver si es verdad que no está. Si nosotros vamos al outliner, nos vamos a dar cuenta de que realmente sí que están las 10 plataformas. Entonces la pregunta es, ¿dónde están? Pues están superponiendo las unas a las otras porque nosotros no le hemos determinado que estas tengan un espacio entre ellas a la hora de aparecer en el mundo. Entonces volvemos a nuestro código y una forma de poder solucionar esto es simplemente aplicar a location más o igual, que esto significa aplicar esto es lo mismo que poner que location es igual a
location más fvector 100. Es decir, al final lo que va a hacer es que cada vez que da una vuelta, la localización le va a sumar 100. Pero aquí tenemos otro problema. Esto van a ver qué es lo que pasa. Vamos a pasarnos al editor. Perfecto. Una vez que ya estamos aquí y ahora vamos a comprobar a ver si funciona cuando le demos al play, parece que ahora mismo no está pasando nada, ¿no? Porque realmente la localización, lo que está pasando aquí es que se está actualizando conforme en cada iteración nosotros le estamos dando. Cada vez que la iteración en el eje Z está dando una vuelta, localización se renueva y coge el valor que tenía antes y le suma 100. El único problema que nosotros tenemos aquí no es realmente a nivel de código, porque vemos que ahora mismo funciona lo que estamos haciendo, sino a nivel de productividad. Vale, y aquí es donde yo me explico. Esto que nosotros estamos haciendo aquí, como siempre les digo, es cero modular, principalmente porque esta lógica se debería o se podría encapsular dentro de una función. Como ya les he dicho en clases anteriores, mi intención no es solo enseñarles cómo funciona algo como esto que estamos viendo de la iteración, sino que podamos ir aplicando buenas prácticas en el proceso. Entonces tenemos claro que si nosotros quisiéramos hacer esto dentro de una función, vamos a ver cómo sería. Si haríamos una ufunction, y que vamos a ponerle blueprint, perfecto, le vamos a poner bucles, y aquí vamos a crear una función que va a ser spawn plataformas. Pero claro, dentro de plataformas necesitamos pasarnos dos cosas. Una referencia al mundo, ¿vale? Porque al final, dentro del mundo, vamos a hacer el spawn y vamos a necesitar que esto sea válido. Y aparte de esto, vamos a necesitar también una referencia a nuestro actor. Entonces sería esto que tenemos aquí. Vamos a copiar y pegar y así no estamos tampoco volviéndonos locos. Directamente de la plataforma. Aquí vamos a ponerle directamente plataforma para evitar la combinación de nomenclatura. Esto está mal escrito ahora. Pues una vez que ya tenemos nuestra propia referencia a una subclase de tipo plataforma y tenemos todo esto, realmente lo que tenemos ahora mismo es que definir la función. Una vez que ya la tenemos definida, la vamos a recolocar aquí abajo. Vamos a poner un comentario. Y ahora simplemente pues tenemos que coger todo lo que hemos hecho aquí, menos el uWord. Y ahora verán por qué. Una vez que ya tenemos esto, lo colocamos dentro de nuestra función. Pero aquí vamos a tener dos problemas. Uno, aquí tenemos que quitarlo de plataforma porque aquí lo que está haciendo es recoger la información de fuera. Y a nosotros lo que nos interesa es que valide la que nosotros le pasamos. Y una vez que ya tengamos todo esto, tenemos que poner aquí plataforma. Y ahora nuestra función debería estar preparada para que nos diga si está o no. Aparte vamos a poner un engine para que nos avise de... Aquí está. Perfecto. Uy, le di a compilar sin querer un segundo. Nos falta todavía un pasito más. Vale, un segundo que termine de compilar. Perfecto. Vale, antes de irnos nos queda un pasito más y es llamar directamente a esta función que tenemos aquí. Y esto es spawn plataformas. Y aquí, fíjense, aunque ya me lo ha puesto, vamos a ir haciéndolo paso a paso. Como nosotros aquí arriba ya le hemos puesto esto podríamos llegar a evitarlo. ¿De qué manera? Pues muy fácil. Al final, esta función que nosotros le vamos a poner aquí ya nos devuelve el mundo. Entonces simplemente pues llamamos a la función dentro para que le pase el contexto del mundo. Y claro, aquí en nuestro punto ya tenemos declarada una variable aquí y dentro de nuestra función ya estamos verificando si eso realmente existe o no, si está apuntando a algo o no. Entonces simplemente tenemos que poner aquí pp plataforma y ya la función debería funcionar sin ningún tipo de problema. Llamamos a la función. Lo más interesante de todo esto es que si se fijan, nosotros podemos llamar a esta función siempre que nosotros queramos, pasándole totalmente el contexto que tenemos aquí. Y esto es muy bueno. ¿Qué pasa? Claramente, si nosotros ahora llamamos dos veces a nuestra propia función, el problema es que se van a superponer igualmente unas a las otras. Vamos a compilar y a ponerlo dos veces igualmente. Vamos a volver a nuestro editor. Perfecto. Le vamos a dar al play. Y si se fijan, es lo que yo les estaba comentando. Como nuestra función en este caso, si se fijan, por eso le puse para que vieran las posiciones en las cuales se están imprimiendo, ahora sí que se están superponiendo las dos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos poniendo un punto de diferenciación de inicio con respecto a una función y la otra. La primera función parte de un mismo punto y la segunda función parte de un segundo. Esto ahora no lo vamos a ver, pero más adelante esto tendremos que tenerlo en cuenta por si nosotros queremos en algún momento colocar algo. Siempre tener en cuenta que si vamos a aplicar la misma función de spawneo, necesitamos aplicarle lo que se denomina un offset, que es un número específico, para que este se separe con respecto a la posición inicial de los otros. Es más, no sé si ven ahora mismo un poco de dithering o un efecto que hace en cierto momento, que es lo que parece que un objeto se está superponiendo al otro. Entonces, con estos conceptos claros y antes de darle cierre a la clase, volvámonos un momento al editor, quiero decirles una cosa súper importante. Nosotros esto lo podemos ahora mismo pues complicar todo lo que nosotros queramos. Ahora, por ejemplo, hemos dado la primera vez que hemos hecho una práctica alejada de los números o de las prácticas súper sencillas para irnos a un poquito algo más visual para videojuegos, ¿no? Lo típico de crear plataformas. A partir de aquí en adelante vamos a ir viendo cosas que tengan que ver mucho más con el juego en sí, con crear entornos y con crear todo. Lo que pasa es que se va a ir complicando cada día más. Es precisamente por eso que yo siempre hago mucho hincapié en que repaséis todo lo que habéis dado y sigáis siempre las buenas prácticas que yo os pongo en el material didáctico. Generalmente siempre os dejo errores comunes y buenas prácticas. En definitiva,
El bucle for es una de esas herramientas que al final siempre parecen simples, pero que están en el corazón de todo lo que se repite dentro de un juego o una aplicación. Ahora que entiendes cómo funciona, ya puedes empezar a crear pues, tus lógicas repetitivas controladas, estructuras generadas dinámicamente y sobre todo procesar datos de manera automatizada, pero sabiendo exactamente lo que hace. Entonces por esta clase ya es todo. Vamos a ver en la siguiente algo más de iteración con el tema del while, que es otro tipo de iterar sobre elementos, creando un control de código de lo que se tiene que ejecutar. Y a partir de ahí, pues ya empezaríamos con actores y otras cositas un poquito más complejas. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.